Imagínense a qué extremo se llegó. Entonces, ya estamos atendiendo eso, se está construyendo un acueducto para que en la laguna se consuma agua sin arsénico, agua sana, en Torreón, en Gómez Palacio, en Lerdo, en toda la región de la laguna, de Coahuila y Durango. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Y así hablábamos hace poco de cómo en el gobierno también de Fox se dieron concesiones a una empresa minera para la explotación de oro en la ciudad de San Luis Potosí, en el cerro de San Pedro, que era el símbolo, aparece en el escudo de San Luis Potosí. Pues acabaron el cerro y acabaron con el poblado. Y además con muchas presiones, con represión, se suicidó también de manera sospechosa el presidente municipal. Quedó su hijo, fue presionado por Fox para que otorgara los permisos. Habían panistas, socios de la empresa minera. Todas esas cosas pues, que se dieron durante el periodo neoliberal. Ahí no había poder judicial, no procedía ningún amparo, nada, absolutamente. También para refrescar la memoria, ¿no? Entonces, sí necesitamos cuidar el agua, no estar dando permisos a diestra y siniestra sin tomar en cuenta la escasez de agua y dándole preferencia pues al consumo doméstico, el agua para la gente, en primer lugar. Y ya se está trabajando en eso, ya con agua y medio ambiente, pues tienen pues, una clasificación. A ver si no tenemos por ahí un plan sobre disponibilidad de agua subterránea y de agua superficial, aguas superficiales en el país, de cómo estamos. Entonces, cuidar nada más la entrega de permisos. Concesiones. Tiene mucho que ver también con la planeación para el desarrollo, a lo que hacía referencia. Es que si se lleva a cabo un desarrollo sin ninguna planeación, pues van a crecer ciertos sitios, ciertos lugares. Lo que pasó en el periodo neoliberal, ¿dónde hubo crecimiento? En las zonas fronterizas, en las ciudades fronterizas, en los puertos o en los centros turísticos, en algunas ciudades del centro de la República. Pero se desatendió el medio rural de los municipios.
la mayoría de los municipios perdió población en el periodo neoliberal. O crecieron solo los municipios del norte, de la costa, pues todo lo que sucedió, por ejemplo, en el caso del sureste, donde hubo crecimiento, pues en Cancún, en la Riviera Maya, pero en el resto del sureste no. Lo mismo en el caso, por ejemplo, del crecimiento en Reynosa, Matamoros, inclusive Nuevo Laredo, en Juárez, pero ¿en dónde no hubo crecimiento? En Veracruz. Se fueron en el periodo neoliberal a trabajar, a buscarse la vida en la frontera, y del otro lado de la frontera, más de 1 millón de veracruzanos, porque se abandonó por completo la actividad productiva, el campo, durante el periodo neoliberal. Entonces, fueron como islas nada más en donde se concentró el crecimiento. Ahora lo que estamos buscando es que el crecimiento sea horizontal, sea parejo. Eso no se dio durante el periodo neoliberal. Entonces, esto es lo que significa la disponibilidad de agua. Lo rojo es donde no hay. Donde hay que cuidar mucho la entrega de permisos y el resto, pues sí, hay agua. Por eso también lo del sureste, porque en el sureste se dispone del 70% de todo el agua del país. Cuando hablo de planeación es decir, ya que no siga sucediendo lo que pasaba, que la gente por necesidad tenía que abandonar sus pueblos para venir a la Ciudad de México, al Estado de México. El crecimiento de los últimos años en el Estado de México fue también desmedido. Y ni modo de seguir trayendo agua a la Ciudad de México. Imagínense lo que cuesta traerla. Pues lo que hay que hacer es desarrollar las costas del país, desarrollar los pueblos donde hay agua, donde hay recursos naturales. Pero eso tiene que ver con la planeación, que no se aplicaba durante el periodo neoliberal. Era pues el dejar hacer y el dejar pasar, el desorden, y no había planeación. Ahora hay que regresar a eso. Esto mismo pasaba en cuanto al desarrollo de México. Parece increíble también para los jóvenes. Durante los 36 años de política neoliberal, no se elaboró un plan de desarrollo propio, de acuerdo a nuestras necesidades, sino se gobernó
con las recetas que nos enviaban desde el extranjero. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ellos definieron la agenda, las llamadas reformas estructurales. ¿Qué eran las llamadas reformas estructurales? Pues el permitir la privatización de los bienes de la nación, de los bienes del pueblo, el saqueo, la política de pillaje, no solo aplicada en México, sino en casi todo el mundo. ¿Qué eran las reformas estructurales? Pues aumentar los impuestos con la llamada reforma fiscal, la reforma energética, que era entregar el petróleo, la industria eléctrica, la reforma educativa, la llamada reforma educativa, que era privatizar la educación, la reforma a la seguridad social, pues entregar las pensiones a los grupos financieros, privatizar la salud. Y eso era lo que aplicaban. No estaba en la agenda el combate a la corrupción, ni se hablaba de eso. No estaba en la agenda la aplicación de una política de austeridad de Estado. No, ni se hablaba, y al contrario, a comprar aviones.